Muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Mirabai. El día de hoy tenemos a Javier Ortiz Cabrera, amigo peruano, director del movimiento de meditación trascendental en Perú. Adicionalmente es el director para América Latina de la del movimiento de arquitectura védica de Maharishi en la Universidad de Holanda, que es un título nuevo. Felicitaciones, Javier, por ese título. Amigo, es una persona que además de ser místico, yogi, profesor de meditación, es un poeta y es un arquitecto maravilloso. El día de hoy le queremos preguntar a Javier que nos hable del concepto de la superradiancia, en qué consiste y que nos cuentes un poco y le cuentes a los peruanos de qué se trata esto y cuándo empezó y cómo funciona. Bienvenido. Muy bien, primero agradecerte mucho por la invitación para estar compartiendo con todas las personas que puedan conectarse, tanto el conocimiento que Maharishi nos ha dado sobre cómo crear una sociedad ideal. A veces podemos pensar que meditar es un acto muy lindo, muy hermoso, pero que nos da solamente beneficios personales, ¿no? Incluso algunas personas dicen, te estás meditando, bueno, tú te sientes bien, pero eso es algo egoísta, ¿y qué haces por los demás? El concepto de superradiancia es un concepto que Maharishi desarrolló muy bien. Maharishi Mahesh Yogi es el fundador de la meditación trascendental y él era un físico matemático y por tanto él manejaba perfectamente los conceptos de la ciencia. De hecho, este cuadro que vemos aquí atrás se refiere al desarrollo de las teorías del campo unificado y cómo estas teorías están enlazadas también con la práctica y la experiencia de trascendencia que brinda la meditación trascendental. Entonces, en este cuadro podemos observar cómo la naturaleza está estructurada en diferentes niveles. En la parte azul, más abajo, Sí. vemos el nivel más profundo de la naturaleza, que es el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza, el lugar desde donde todos los impulsos de la naturaleza surgen. En primer lugar, para generar los campos de fuerza y luego los campos de materia, que se unen entre sí y generan toda la infinita diversidad del universo. Entonces, las teorías más recientes de la física que nos hablan sobre el campo unificado, sobre cómo desde un campo único toda la naturaleza emerge y surge, están relacionadas con lo que Maharishi descubrió que acontece cuando meditamos. En este lado del cuadro podemos ver cómo nuestra mente va experimentando diferentes niveles de trascendencia. Nuestra mente está estructurada en niveles hasta que podemos llegar a percibir ese nivel más profundo, el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza, como lo llama la física cuántica, que es el nivel de la conciencia pura, el nivel de la inteligencia pura, el nivel del ser. Entonces, en este nivel del ser, todos estamos conectados, todos surgimos desde ese nivel de la conciencia pura. Entonces, cuando nosotros meditamos, llegamos a ese nivel de infinitud. Es como si fuéramos una ola y cuando esa ola empieza a descansar se convierte en el océano. De la misma manera, cuando nosotros meditamos es como que lleváramos al descanso a nuestra mente y a nuestro cuerpo y regresamos a ser el océano de conciencia ilimitada. En ese nivel de conciencia ilimitada todos estamos unidos. Entonces, cuando una persona medita y empieza a experimentar paz interior, empieza a experimentar más felicidad, empieza a experimentar más bienaventuranza, su salud mejora, se fortalece su sistema inmune, no son solamente cosas que le ocurren a él. En el momento en el que trasciende y llega a ese nivel tan profundo de conciencia, lo que ocurre es de que llega a un estado de unidad, de unión, con todo y con todos. Y en ese momento es de que esa experiencia de paz, de trascendencia que el individuo siente, es compartido con todos los demás, incluso aunque no mediten. A esa experiencia en la cual personas que no meditan, que no están practicando meditación, empiezan a experimentar la misma paz, los mismos beneficios que siente una persona meditando, se le llama superradiancia. Es decir, todos comenzamos a empezar a percibir esos niveles de profundidad
que experimentan las personas meditando. Y cuando muchas personas se reúnen juntas a meditar, entonces eso se multiplica exponencialmente. Maharishi descubrió que cuando la raíz cuadrada del 1% de una población estaban meditando juntas o haciendo la práctica del vuelo yógico juntas, esta experiencia se irradiaba a toda una ciudad, a todo un país y a toda una sociedad. Y entonces, inicialmente, pues esto era un postulado muy arriesgado, ¿no? Pero Maharishi, como científico, sabía de lo que hablaba, y entonces los científicos pusieron bajo el escrutinio, la lupa de la ciencia, lo que Maharishi postulaba. Y desde ese entonces hasta ahora, más de 60 investigaciones científicas han demostrado que cuando grandes grupos de personas se reúnen juntas a meditar, ya sea en un solo lugar o coordinen la misma hora de meditación, aunque estén en distintos lugares, se genera un efecto multiplicador, y a ese efecto se le llama el efecto Maharishi. Y ese efecto que se está generando tiene que ser necesariamente con la meditación trascendental, porque yo entiendo que la meditación trascendental es la que tiene los estudios ya aprobados. Entonces, por ejemplo, en el caso de los CIDIs, yo soy CIDIs, y una de las razones por las cuales me hice CIDIs es porque con mi programa de CIDIs yo irradio a 800 personas. Ese es mi servicio social a la humanidad, decía Maharishi, me acuerdo en el video que dio explicando qué era, que entonces yo dije, no, pero si yo con meditando le voy a ayudar a 800, yo me inicio en esto. ¿Qué pasa con las otras técnicas? O no importa si la persona practica otro tipo de visualizaciones, meditaciones zen, lo importante es que estén reunidos en masa en lo que quieren denominar meditación, o si es importante el mantra. Y el mantra de la Bueno, la meditación trascendental, dentro de las cientos de formas de meditación, formas de contemplación, formas de concentración, formas de oración, formas de autovisión interna, técnicas de respiración, etcétera, todas las que se llaman a sí mismas formas de meditación, hay cientos de formas de ellas. La meditación trascendental es la técnica que más investigación científica tiene y que la respalda. Probablemente dentro de los cientos de formas de meditación sea la única que cuente con el respaldo de científicos de primer nivel en el mundo, de premios Nobel, de divulgación científica corroborada, autorizada, realizada en universidades de primer nivel en todas partes. Entonces es una técnica que nos ofrece la seguridad de lo que la ciencia nos dice. Ahora, por supuesto, todas las personas que meditan de cualquier forma que sea, que oran de cualquier manera que sea, lo hacen desde el nivel de la buena intención, y esa buena intención siempre generará un efecto positivo para el entorno. Quizá con la meditación trascendental sea mayor, pero lo que todos hacemos es válido. Entonces, más bien, invitamos a todas las personas que practiquen cualquier forma de meditación o de técnicas de contemplación, de concentración, que se unan a esta cruzada mundial, a esta cruzada de América Latina. Javier, repite que nos quedamos sin escuchar cuándo es la cruzada de América Latina y la meditación mundial. Ahí el internet se nos fue. ¿Cómo pueden las personas acceder a esta cruzada que está proponiendo la meditación trascendental y que venga desde Perú, que es el faro para el mundo, como lo escribió Maharishi y específicamente Puno? ¿Sí? Sí. ¿A qué horas funciona esa cruzada? Son 2 horarios para digamos, de acuerdo a las zonas horarias se han establecido diferentes horarios. Entonces, voy a colocar un cuadro para que lo podamos observar todos, y si queremos copiar las horas, entonces vamos a... ¿Se ve el cuadro? No lo estoy viendo. No lo veo, pero de pronto sí sale. Sí está. Pero por el momento no. Acá lo tengo en la pantalla compartida, entonces espero que se esté viendo. Okay. En todo caso, si no se ve, voy a leer las horas, ¿no? Para que todos podamos meditar a la misma vez, tanto los practicantes de meditación trascendental como de cualquier forma de meditación, y que se unan a esta cruzada de América Latina y del mundo.
Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y unas zonas de Estados Unidos pueden hacer su meditación a las 9:15 de la mañana o a las 7:45 de la tarde. Ese es el momento del inicio de la hora de la meditación o del inicio de la práctica del vuelo yógico en el caso de las personas que practican siddhis. Si se practica siddhis, entonces por supuesto se empieza a meditar un poco antes para iniciar el momento de siddhis, que es, digamos, la forma de meditación más poderosa que existe en el universo, para que la persona pueda irradiar una mayor influencia de bienestar para toda la humanidad. También tenemos otra hora para México, para Centroamérica, para Estados Unidos, también una zona de Estados Unidos, que son las 8:15 de la mañana y las 6:45 de la tarde. Y si alguien nos está escuchando de más al sur, pues Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, el Caribe y Guyana, Venezuela, que están en la misma zona horaria, pueden hacer su meditación o su vuelo yógico a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde. Hay otros horarios alternos, pero no queremos confundir a las personas que nos están escuchando con muchos horarios. Para que tengan algunos horarios alternos, pueden consultar con su centro de meditación local. Javier, si alguien en Perú está escuchando esto, o alguien que se inició en meditación trascendental en otro lugar del mundo y se encuentra en Perú en este momento, ¿dónde te puede contactar y dónde los puede contactar a ustedes para saber los horarios y las actividades que están haciendo vía online? Bueno, ya sea en Perú o si alguna persona de cualquier otro país quiere unirse a nuestro grupo y participar en nuestras conferencias, puede pedirnos la información al WhatsApp 51, que es el código de Perú, 988-614-777. Repito, 51-988-614-777. ¿Qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, se iniciaron, hicieron siddhis o meditación hace 15 o 20 años y en este momento que hay todo el miedo colectivo y que hay todo este movimiento y que quieren hacer algo? ¿Cómo pueden volverse a reconectar y qué podrían hacer para volver a iniciarse en la técnica si efectivamente recibieron el mantra o hicieron el programa de siddhis y han estado desconectados por 3, 4, 6 años, hasta 10 años de la técnica? Bueno, la recomendación es que conversen con su profesor de meditación local. También pueden conectarse con nosotros si es que hubieran perdido la conexión con sus profesores locales, a los mismos números de WhatsApp que hemos dado, para que podamos nosotros ayudarlos a encontrar a un profesor local que les pueda hacer un chequeo de meditación, o nosotros también lo podríamos hacer, o podrían también incluir su participación en estamos haciendo nosotros reuniones vía Zoom diariamente en la mañana y en la tarde, y en esas sesiones chequeamos también algunas experiencias de las personas y las ayudamos a recuperar su experiencia correcta. Ok. Tú eres el único profesor que Maharishi Mahesh Yogi en el año de 1988, hace 22 años, se tomó su trabajo y su tiempo a hacerte una medalla porque tú lograste tener la paz en la tierra, lograr la paz en la tierra. Cuéntanos de que eso tiene que ver con la superradiancia. Sí, exactamente. En el año 98 tuve el privilegio, quizá inmerecido, de recibir una medalla de parte de Maharishi, a la cual él llamó la Medalla Mundial al Mérito. Esa medalla me la dio él personalmente el día del Guru Purnima en julio, la luna llena de julio, que es un día muy importante porque se considera que es el día del maestro y es uno de los días más auspiciosos del año. Entonces, un día en el cual uno se acerca al maestro y obtiene sus bendiciones, y me tocó en ese momento recibir sus bendiciones en forma de una medalla. Pero es que ¿cuántas personas tú has logrado mantener que hagan el vuelo yoico? Y expliquémosle a la gente que el vuelo yoico es que uno rompe la gravedad y uno efectivamente se levanta, vuela, se mantiene. Es un tipo de liberación, uno descubre que la gravedad
que pueda alterar la ley de la gravedad. ¿Cuántas personas en Perú has tenido y específicamente ese proyecto que tú tienes, donde son cantidad de niños en Lima, en Cusco, en Puno? ¿Cuántos niños tienes meditando o han tenido antes de que llegara el tema del aislamiento y de la cuarentena preventiva? Bueno, te cuento que en el momento en el que recibimos esta medalla de Maharishi, en el año 98, se había hecho un proyecto que en realidad fue pequeño, fue con algunos pocos cientos de estudiantes en 3 centros educativos en Puno, en el colegio Prescott, del cual tú has conocido a sus directoras y alumnos cuando estuviste en Puno, también en el colegio Glorioso San Carlos, que fue fundado por Simón Bolívar en el año 1824, un colegio centenario que está cerca ya de cumplir 200 años, histórico en nuestro país, y un tercer lugar que fue un orfanato de niñas cerca de Puno, en un lugar que se llama Chejoña. Entonces, entre todos ellos sumaron no muchos, quizá unos 300 o 400 alumnos que aprendieron a meditar, pero sucedió algo maravilloso e inesperado que nosotros habíamos anunciado que podría suceder si empezaban a meditar todos juntos. Resulta que Puno en ese momento estaba pasando por una sequía tremenda. Puno es una zona agrícola que vive de las lluvias y que vive del lago sagrado, del lago Titicaca, y la gente fundamentalmente vive de la agricultura. Entonces, que lleguen las lluvias a tiempo es sumamente importante para que las personas puedan tener un año favorable en todo sentido. Entonces, ya habían pasado como 3 meses, estábamos creo en el mes de noviembre, y las lluvias se supone que empiezan desde el mes de septiembre, entonces había casi 3 meses que estaban en sequía tremenda. Entonces, nosotros anunciamos previamente en los medios de comunicación una invitación a los colegios, a las instituciones, para que pudieran colaborar en resolver esta situación, creando grupos de meditadores, grupos de coherencia les llamamos nosotros, ¿no? Estos grupos en donde muchas personas en un solo lugar están meditando juntas. Y entonces respondieron estos colegios con grupos, como te digo, que fueron relativamente pequeños, pero que causaron una influencia importantísima. El mismo día que se empezó la enseñanza de la meditación trascendental, comenzó a llover, y los diarios al día siguiente empezaron a reportar que era gracias a la práctica de la meditación, porque nosotros habíamos tenido digamos, la iniciativa de anunciarlo previamente. Entonces, hubo inmediatamente esa relación de parte de todas las personas en la población, se hicieron entrevistas en la televisión, salieron entrevistas en la prensa escrita también, y entonces Maharishi sintió que había sido una demostración muy importante de que esta tecnología no solamente podía crear tecnología Maharishi del campo unificado, ¿no? Meditación trascendental y CIDI-CMT, podía crear una influencia de bienestar y de paz en la población, sino que incluso podía cambiar las tendencias de la naturaleza, tendencias que podrían ser negativas. Entonces, esa fue la razón por la cual Maharishi creó esta medalla. ¿Perdón? Por esa razón te dio la medalla, ese es tu mérito porque lo hiciste, o sea, mostraste que la tecnología servía para cambiar el mundo y la conciencia, ¿sí? Sí. Entonces, y desde ese entonces hemos estado llevando este programa a diferentes colegios en el país. Hasta ahora ya tenemos aproximadamente unos 55.000 estudiantes que han aprendido a meditar, de los cuales más de 8.000 han aprendido las técnicas de CIS y de vuelo yógico, la mayoría de ellos en la zona de Puno. Y en estos momentos es muy importante mencionar que la zona de Puno es quizá una de las pocas o la única en el país que está libre de este virus. ¿En serio? No tiene ni un solo caso. No tiene enemigos, es invencible, como decía Maharishi. Así es, así es. Wow. Entonces, claro, en otras ciudades no se ha alcanzado ese número del 1% como sí se alcanzó en Puno.
Y entonces, a pesar de que tenemos grandes grupos meditando y de voladores yógicos, han sido lugares que han podido ser alcanzados también por este desequilibrio que está causando tanta alarma en la gente en todo el mundo. O sea que podemos decir que la superradiancia es la capacidad de coger el 1% de una población y que esa población se centre con la buena intención, la oración o la meditación, a transformar la conciencia, y es una tecnología de la bondad y que irradia. Y que en este momento lo que le estamos pidiendo a las personas que nos escuchan o que vibran es que se conecten en esta frecuencia para que logremos volver a tener equilibrio y tener inmunidad ante el virus. Así es, cuando nosotros recuperamos nuestro equilibrio interior, la naturaleza empieza a recuperar su equilibrio también. Y lo vemos de una manera que ni siquiera tiene que ser tan abstracta o tan esotérica. Ahora que la mayoría de personas en sus países tienen que estar recluidas, empezamos a ver que las playas nuevamente empiezan a tener peces, los delfines se acercan a las orillas, las aves empiezan a pasearse libremente por las ciudades, los cielos están más claros. Entonces la naturaleza se está regocijando de que nosotros estemos en aislamiento. Entonces tratemos de mantenernos en aislamiento, que es la sugerencia que la naturaleza nos da, para poder encontrar nuestro ser interior y brillar desde nuestro interior y generar un faro maravilloso que inunde. ¿Aló? Te perdí. No solamente nuestra vida, sino podemos, sin embargo, estar conectados como estamos conectados ahora a través de la tecnología. Javier, cuéntanos un poco qué es el Vastu Ayurveda, el Vastu de la medicina Ayurveda Maharishi, en qué consiste y sobre todo cuál es la importancia teniendo en cuenta que debido al aislamiento, al que quiere la naturaleza y a la cuarentena que tenemos, las personas están de nuevo en su casa. ¿Y qué es eso del Vastu? ¿Y de qué se trata? Cuéntanos cuáles son los beneficios y qué tiene que ver eso con la superradiancia también. Bueno, el Vastu o la arquitectura védica es un sistema que Maharishi desarrolló, bueno, más que desarrolló en realidad, volvió a traer a la luz porque es un sistema de diseño y de concepción del espacio urbano, del espacio arquitectónico, del espacio de nuestra propia habitación, que es muy particular, ¿no? El espacio es lo más próximo a la trascendencia, ¿no? El espacio en sánscrito se denomina Akasha, y Akasha es el elemento más sutil del universo. Al ser el elemento más sutil, es el elemento que está próximo, es el primer elemento que surge desde el nivel del campo unificado. Entonces todo está impregnado por Akasha, todo está impregnado por el espacio. La arquitectura védica, el Vastu, es la ciencia para poder manejar este nivel tan sutil de la naturaleza que es el espacio. Entonces el espacio está en todas partes, está dentro de nosotros y nosotros lo manejamos a través de la meditación. A través de la meditación entramos a nuestro espacio interno. Pero ¿qué sucede con nuestro espacio externo? ¿Qué sucede con el espacio en mi habitación? ¿Qué sucede con el espacio en mi casa, con el espacio en mi ciudad? Cuando el espacio no está de acuerdo con la ley natural, entonces toda esa vibración tan sutil de Akasha se distorsiona, y al distorsionarse provoca que nosotros estemos en falta de sintonía o de armonía con ese nivel tan profundo. Y entonces se genera enfermedad, se genera faltas de armonía en el hogar, peleas constantes en las casas. Ahora, por ejemplo, que todos tienen que estar en su casa, ¿no? Algunos le estarán pasando muy feliz y otros de repente estarán prefiriendo tirarse por la ventana, ¿no? Entonces algo está ocurriendo en el espacio en el que viven que no está en armonía con su espacio interior. Si nosotros comenzamos a estar en armonía con nuestro espacio interior, nuestro espacio exterior va a comenzar también a estar en armonía. Entonces primero estamos en armonía en nuestro espacio interior y luego vemos también qué sucede con nuestro espacio exterior. Entonces hay una serie de recomendaciones de la arquitectura védica que nosotros podemos tener en cuenta ahora. Por ejemplo,
todas las principales actividades las deberíamos hacer orientadas hacia el este. ¿Por qué hacia el este? Hacia el este tenemos la influencia más poderosa de la naturaleza sobre nuestro planeta. Esa influencia es la influencia del Sol, es la influencia del astro que permite que la vida esté en nuestro planeta y por tanto es una influencia de energía vital, es una influencia de vida. Entonces, hacer las actividades principales hacia el este, por ejemplo, comer hacia el este es muy importante, trabajar mirando hacia el este es muy importante, meditar mirando hacia el este es muy importante. Entonces, si meditamos hacia el este, de alguna manera vamos a mejorar y a multiplicar nuestras experiencias de profundización en la meditación. Javier, ¿y ese este es magnético o es efectivamente el oriente por donde sale el sol? ¿Es el este magnético de la Tierra o es efectivamente el lugar por donde sale el sol? En la arquitectura védica se usa la orientación real, no la orientación magnética, ¿no? Entonces, ¿por qué la orientación magnética no se usa? Porque la orientación magnética va cambiando por lugares, ¿no? A veces está desviada de acuerdo al norte verdadero unos 3, 4, 5 grados, en algunos lugares puede estar desviada hasta 10 grados. Entonces, usamos el norte verdadero para encontrar el oriente verdadero o el este verdadero y de esa manera poder hacer nuestra meditación hacia esa dirección. En nuestros países en América Latina, la desviación de esta orientación a partir del norte verdadero suele ser entre 0 y 5 grados. Así que podríamos usar eventualmente una brújula normal que nos muestra el norte magnético para encontrar el este, ¿no? Pues si nos colocamos meditando hacia el este o trabajando hacia el este o comiendo hacia el este, va a ser muy favorable y también va a ayudar a incrementar la fortaleza de nuestro sistema inmune tal y como lo hace la meditación también. Ahí tendríamos otra recomendación además de estar orientados hacia el este, que por ejemplo, para dormir, ¿cuál sería la recomendación de hacia dónde deberían estar las cabeceras para descansar? Sí, para dormir nuestra cabecera lo ideal es que esté orientada hacia el este también o en segundo lugar hacia el sur, ¿no? No orientamos nuestra cabeza hacia el norte, es decir, no ponemos nuestra cabeza al norte para dormir, sino hacia el sur o hacia el este. Esas son las dos direcciones adecuadas para poder dormir. Quisiera también mencionar el caso de invencibilidad que como lo genera la meditación también lo produce la arquitectura védica. Han habido casos de casas diseñadas con este sistema. Lo importante de este sistema es ir más allá de la ubicación. O sea, ahorita estamos haciendo algunas recomendaciones sencillas de ubicación, de cómo nos sentamos aquí o allá, ¿no? Pero la recomendación principal sería que tengamos nuestras casas diseñadas correctamente de acuerdo a estos principios, que van mucho más allá de solamente la orientación. En realidad, la arquitectura védica es una ciencia muy completa, es toda una especialización del área de la arquitectura y que toma años el poder conocer todos los aspectos de ella para poder diseñar ciudades, viviendas, ambientes que estén de acuerdo con la ley natural. Entonces, si bien es cierto, es una ciencia, como una ciencia perfecta, digamos, del diseño, también logra crear esta kavach, se llama en sánscrito. Kavach significa una especie de escudo protector, que es lo que nos da la meditación. De alguna manera también sucede eso con una casa diseñada de acuerdo con la arquitectura védica. Lo que sucede con una casa de acuerdo a la arquitectura védica es que la casa empieza a meditar por nosotros. Tengo entendido que tú has diseñado grandes proyectos en Quito y en Perú, en Lima, o sea, hasta proyectos de interés social y proyectos grandes también has supervisado en Europa de este tipo de casas y de este tipo de cosas. Y no sé si hasta centros comerciales hay con estructura abasto o solo son casas y unidades residenciales. Todo se puede diseñar de acuerdo con la arquitectura védica.
El año pasado yo estuve haciendo una maestría en la Universidad Maharishi sobre arquitectura y planificación védica, y nos tocó hacer al final un trabajo importante, que fue el diseño de la nueva capital para Indonesia. Entonces, era un concurso abierto a nivel internacional, y junto con Mirta Huamancaja, que es también arquitecta y profesora de meditación trascendental peruana también, hicimos una propuesta que llamó muchísimo la atención. De hecho, yo estaba invitado a dar conferencias en Indonesia sobre este tema en estos días, pero bueno, con toda esta situación mundial ya no hemos podido viajar a hacer la presentación de nuestro proyecto en Indonesia, pero lo que quiero, digamos, hacerte notar y hacer notar a las personas que nos escuchan es el nivel de importancia que finalmente tiene la arquitectura védica hasta para poder diseñar una nueva capital administrativa de un país, y cómo eso puede generar el interés también de las autoridades de una nación. Entonces, sí, podemos diseñar ciudades, podemos diseñar casas, ambientes. El virus del silencio este es el virus del silencio, de la quietud, nos está llevando hacia adentro, el virus de la bondad, el virus de la creatividad, el virus de replantearse cómo te vas a mover en el mundo, de la caja, del espacio, porque estás muy afuera, ahora tienes que estar hacia adentro, contenido, ¿sí? Ven a reflexionar, a nutrirte. Qué importante eso que nos estás diciendo. También me gustaría que nos contaras, y sé que eres alguien muy creativo si tienes el tiempo, porque ya sé que tienes que ir a cumplir con muchas actividades, de pronto que nos compartieras un poema. Javier es un excelente escritor, es un poeta. De hecho, se hizo profesor de meditación trascendental porque él fue a llevarle sus poemas a Maharishi, pero nunca pensó que Maharishi lo sedujera y le encantara y lo llevara a ser profesor de meditación. Si tienes un poema que nos compartas para cerrar entonces con la creatividad y la nutrición de nutrir nuestros sentidos y el ser con buena poesía. Pues estoy pidiendo. Gracias María José. Mientras busco el poema, quería terminar de compartir la idea sobre la invencibilidad de las casas de arquitectura védica. Entonces, quería mencionar de que en Estados Unidos y en Europa se han hecho muchas casas de arquitectura védica, y hace algunos años, quizá ustedes supieron de estos grandes incendios que habían en Carolina del Norte, en diferentes estados en Estados Unidos, y que empezaron a arrasar zonas enteras de la población, ¿no? Entonces, dentro de esas ciudades que estaban siendo muy afectadas por el incendio, podemos ver que hubieron casas que estaban diseñadas de acuerdo con el Sthapatya Veda, en el cual se ve claramente desde el cielo que el fuego llega cerca de la casa y empieza a girar en el momento en el que se acerca a lo que se llama el Vastu Fencing. El Vastu Fencing es como el borde de la casa, ¿no? Digamos, el cerco de la casa, pero que tiene un diseño especial. El propósito de las casas de Sthapatya Veda es que no entre ninguna especie de negatividad, ¿no? Entonces, si no entra la negatividad, pues vemos cómo incluso la furia de la naturaleza que estaba azotando con el fuego a la ciudad no llegó a tocar a estas. ¿Tienes fotos de esos que nos compartas, que nos muestra? Porque creo que estamos viendo carpetas, pero no sé si están saliendo las fotos. No las veo, pero puede ser que sí estén. Sí, en este momento no tengo aquí conmigo alguna fotografía. Esa parte, no tenía previsto que me fueras a preguntar eso, entonces no lo tengo acá en el. Okay. Yo sé que solo, o sea, que en ningún momento eso que pasó en Carolina, ninguna de esas casas que se hizo con esa naturaleza se quemó, no le pasó absolutamente nada. Y en algún momento tengo entendido que cuando Maharishi estaba vivo hubo una casa que sí sufrió algo, y le preguntaron a Maharishi, pero como que esto falló, la casa no estructuró. Entonces Maharishi dijo, bueno, pero vayan y pregúntenle a qué es lo que se dedica el dueño de la casa.
porque tenía que ver un poco con su karma y con su actividad, pero solo fue un pedacito, o sea, fue algo que pasó, algo leve, no fue nada del otro mundo. Entonces me acuerdo porque con esa risa maravillosa que él tenía, pregúntele, y la carcajada total en eso, pero fue, o sea, 1 centímetro, 2 o 3 centímetros, que fue lo único que pasó. Estamos viendo ahora sí las fotos de los niños. Estos niños están en Cusco, pareciera, o esto es Puno. Este es en Puno, son los niños del Colegio Prescott, para dar una idea de lo que son las meditaciones en grupos de coherencia. Esta es una sala de vuelo del Colegio Prescott. Vamos a ver ahora algunos niños en el aire. Fíjense, este niño está en el aire, ¿no? No son trucos. Este niño también está muy alto. Sí, que tú los pones a volar en la, ¿cómo se llama? El totumo ese que tiene en la rama. La Que totora. En la totora esa, no, son unos duros. Mis respetos a todos los de que vuelan en la totora. Yo sí. Mire, aquí podemos ver cómo está la totora aquí atrás, ¿no? Vemos sí, acá. claro, exacto. Este es en el Colegio Glorioso San Carlos, también en Puno, ¿no? Wow. Ahí vemos a otro chico en el aire. Miren cuánto se elevó, ¿no? Sí. Este también muy alto. Yo sí invito a todos los CIDs que nos están viendo y nos escuchan, y los meditadores, que tengan la experiencia de ir a volar a Puno. La experiencia de silencio y de trascendencia que uno experimenta en Puno, no, es sin palabras, o sea, la tienen que vivir. Es maravillosa, sencillamente se siente la frecuencia, hay un cambio energético y un silencio que tiene el Titicaca que no lo puedo explicar, no hay palabras para transmitirlo. Y la experiencia de compartir con nuestros compañeros de meditación y de CIDs de Perú y nuestras compañeras, yo tuve la oportunidad de compartir con niñas de 6, 8 años, es sencillamente inolvidable. Javier, el poema, cerremos con un poema. Si tienes ahí, yo te cogí. Bueno. Fuera de foco. Del poema, y si me permites, quería compartir este slide, ¿lo pueden ver? Perfectamente, yo lo estoy viendo bien, imagino que sí se está proyectando. Una distribución ideal de una casa de acuerdo con el Estapatia Veda, ¿no? Entonces tenemos que por el este, ¿ven la flechita? Sí. Por el este tenemos la entrada a la casa. Al centro de la casa se le llama el Brahmastán, es decir, el lugar del silencio, el lugar donde se ubica Brahman, la totalidad. Entonces este lugar debería quedar siempre libre. Entonces aquí deberíamos tener un hall abierto, digamos. De la entrada hacia la derecha tenemos la sala de meditación, o si tenemos un altar en casa, lo ideal es que esté ubicado en el nororiente. Hacia el norte tenemos la sala de estudios o la oficina, es una zona ideal para poder aprender mejor. Hacia el noroeste tenemos la sala de huéspedes. Hacia el oeste, el living, ¿no? La sala de la casa. Hacia el suroeste tenemos la habitación principal del dueño de la casa. Hacia el sur, el comedor. Y hacia el suroriente, la cocina. Entonces, esta es una ubicación ideal, pero también es una tipología básica que se ajusta luego de acuerdo a las necesidades propias de la situación personal de cada quien, luego de haber estudiado su carta natal, sus medidas propias antropométricas, y eso permite que... sobre el dedo, sobre el dedo pulgar, ¿sí o no? La medida de los dedos. Esa medida se le llama el ángula, por ejemplo, y el hasta es la medida de lo que antes llamábamos el codo, ¿no? La medida española del codo, ¿no? Exacto, desde el codo hasta la punta de los dedos, ¿no? Ese es el hasta, ajá, hasta allí, ¿no? Hasta la punta del dedo medio, ajá. La pistola, o sea, así. Exacto, esa es la medida que se llama hasta, ¿no? Entonces esas son algunas medidas que se usan en la arquitectura védica para lograr que la casa sea hecha como un traje a la medida. Muy bien, entonces ya tengo conmigo el libro. Escuchan, si quieren una casa así, después de esta cuarentena, que seguramente todos se van a replantear el espacio, porque yo he visto, tengo cantidad de pacientes que me han llamado a decirme, no, esta casa está fea, está dada, no me gusta estar en mi casa, otros sí me gustan. Si alguno se anima, Javier hace los planos y ha hecho unas casas muy bellas aquí en Colombia y en Lima también.
he visto unas casas hermosísimas que ha construido con esto. Entonces también se lo recomiendo como arquitecto. Vamos con la hermosa poesía. Gracias. ¿Tienes algún poema especial que quisieras que lea, ya de que tú conoces mi poemario? Uy, no, pues a mí me gusta mucho ese poema que tienes, el de Vishnu, el de Shiva. Es que tú tienes unos poemas muy eróticos, la verdad es que todos los poemas son buenísimos. Si no supiera que es que los haces desde el silencio, la trascendencia, diría, uy, ¿a quién ama con esa pasión? ¿Quién es esa mujer? Me encantaría, en eso me encanta. Siempre es algo, es muy interesante esa sensación que da tu poesía en los sentidos, ¿sí? O sea, que está tan viva a nivel de los sentidos que es increíble que eso surja desde el silencio, desde la trascendencia que posees. Justamente estos poemas, cada uno de ellos nace de una experiencia en la meditación. Y este es el libro, ¿no? Es un libro que reúne 18 poemarios, 270 páginas de experiencias especiales y escogidas durante más de 30 años meditando, y que me fue muy difícil decidir el publicarlo porque son poemas de mucha intimidad, como tú bien lo has mencionado, en los cuales la presencia divina es una presencia tan real como la presencia de cualquier persona con la cual uno puede tener al frente. Y entonces hablar a veces de esto y en esos niveles de proximidad puede romper muchos esquemas o incluso a veces causar alguna confusión, ¿no? Entonces, el poema que me dice se llama Shivoham, y voy a leerlo ahora. La palabra Shiv significa Shiva y Ham significa soy, es decir, el poema significa yo soy Shiva. Shiva significa el silencio, Shiva significa la bienaventuranza y la trascendencia. Despierto del no lugar, del no espacio, del no tiempo. Mis cuerpos se hallan unidos, se ilimitan serenos. Surjo de la nada y del todo, nazco como la ola del océano que se mueve en él. El movimiento soy, suave del danzar de las estrellas. El espíritu soy, que baila la inamovilidad. Shivoham, Shivoham, danzan detenidas mis manos. Exhalan tibios girasoles que germinan universos y encienden nebulosas en el tercer cielo. El ojo se incendia de mar, y azules los pueblos, las estradas y los hombres. Soy el crepitar del fuego. Muy bello, es hermosísimo, Javier. De verdad, muy, muy bello tu poesía y bueno, toda esa labor social que has hecho en Perú de trascendencia, de servirle al maestro, de llevar el silencio y de llevar coherencia a la humanidad. Pues muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que le quieras decir a las personas que nos están viendo, a los peruanos, sobre este aislamiento? Ustedes llevan una semana más que nosotros los colombianos. Mira que me has dado una noticia maravillosa, que la tierra del Perú, de Puno, no hay COVID-19, que eso ya me alegra por la humanidad. Ya me parece que es una muy buena noticia. ¿Algo más que le quieras decir a las personas que nos escuchan para terminar? Lo que quisiera decirles es que este mensaje que nos da la naturaleza ahora es el mensaje de estar dentro de nosotros. Quizá no tengamos muchas oportunidades en nuestra vida de encontrar estos momentos. Quizá no hemos tenido oportunidad de estar en silencio con nosotros mismos durante los 20, 30, 40, 50 años de nuestra vida. Tomemos esto como una oportunidad de buscar dentro de nosotros, de encontrar nuestro silencio, de irradiar eso a todos y de empezar a sentir paz, porque si no somos capaces de estar solos con nosotros mismos y de estar felices con nosotros mismos, ¿cómo podemos ser felices con alguien más? Entonces, seamos felices con nosotros mismos y luego pensemos en crear la felicidad en todos. De nuestra felicidad depende la felicidad del planeta y del universo. E invitar a todos los que nos escuchan de Perú, Colombia, de cualquier país que nos estén escuchando,
Tu canal llega a tantas personas en todas partes del mundo, tienes amigos en toda América Latina, en Europa, en Asia, que si no practican meditación trascendental no importa, cierren sus ojos a las horas que les hemos dicho y simplemente simplemente sientan su propio silencio. Fluyan en el silencio. ¿Perdón? Que fluyan en el silencio. Exacto, que fluyan en el silencio y se dejen llevar. Y de esa manera van a contribuir enormemente a que nuestro mundo salga de esta situación de la mejor manera posible. Muchas gracias. Un placer hablar contigo, Javier, como siempre, y qué rico que dentro de todas las cosas positivas que ha traído este episodio nos ha traído quietud, silencio, y que sabemos que entonces podemos estar conectados más allá del espacio-tiempo a través del silencio para buscar la trascendencia y vinarnos al interior. Bueno, desde la tierra de Colombia te agradecemos todo el trabajo que has hecho en Perú, que se te llene de bendiciones, que Puno siga invencible, que Lima esté invencible, que la tierra peruana esté invencible siempre, y que, como lo dijo Maharishi, Puno sea un faro para el planeta Tierra, y creo que lo está haciendo, y me encanta haberte entrevistado y tener esta noticia. Saludos a todos los de Prisco, y si me ven, saludos a las niñas del colegio. Espero que una vez pase esto o que se inventen la cámara de teletransportación, volver a meditar con ellas porque es algo maravilloso. Muchas gracias por tu tiempo y que sigas pues haciendo esta labor por la humanidad y que Dios te la multiplique en mucha salud, mucho bienestar y sobre todo en la invencibilidad para tu tierra que tanto amas y para todos los peruanos que se les quiere desde Colombia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por escucharnos y Jai Gurudev para todos y bueno, espero que difundan esto, que le den like al canal, los que son meditadores, hijas, que lo den a conocer. Recuerden que tenemos la obligación espiritual de ayudar a los demás a encontrar el silencio, la trascendencia y que el mundo sea un mundo mejor y que la paz exista en la tierra o el cielo sea en la tierra, como lo decía Maharishi con su maravillosa risita. Me encanta en eso. Un abrazo para todos y gracias, Javier, por tu tiempo. Gracias, Jai Gurudev.